Muy buenas tardes, hermano. Mire, estamos acá un poquito atrasados porque por fuerza mayor, pero estamos acá, gracias a Dios. Vamos a predicar igual, más corto a lo mejor, que el Señor les pueda ayudar, les pueda bendecir. Ese es mi deseo y oración en esta tarde. Tarde ya, ¿no? Yo le dije buenas tardes, ¿cierto? Así que eso. Vamos a cantar un himno y al final le vamos a dejar uno puesto nomás, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer. El 366, en Cristo hallo amigo. En Cristo hallo amigo y amante salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar la vida a mi Jesús. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Él podré vencer aquí. Seguro en la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por la vida, por la salud. Te damos gracias, Señor, porque tú estás conmigo. No permitas que me separe de ti. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, a abrirla. Dame la sabiduría. Bendice a los enfermos, a los necesitados. Quédate con los que se conectan. Quizá un poquito tarde empezamos, Señor, pero hubo un problema. Ayúdanos, tú bendícenos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, querido hermano, una pregunta. ¿Tú has tenido alguna vez un sueño extraño? Un sueño que habrías querido interpretar y no puedes. Todos hemos tenido algún sueño en alguna oportunidad. Soñamos, ¿no? Soñamos con cosas que parecen reales, pero no son reales. Hoy día vamos a hablar un poquito de los extraños sueños de José. Ustedes más o menos saben la historia, algunos, ¿no? Vamos a ir a Génesis capítulo 37. Los extraños sueños de José. Jacob habitó en Canaán, donde peregrinó su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos.
estaba con sus hermanos, tenía 17 años, era joven y le contaba al papá lo malo que hacían los hermanos, ¿no? Claro. Y tenía varios hijos porque tenía 2 esposas, hermano. Israel amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Amaba a su mujer, ¿o no? No. Amaba a José porque lo había tenido en su vejez, hermano. Más que a sus otros hijos. Y le hizo una túnica de colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a odiarlo aún más. Les dijo: oíd esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavilla, y mi gavilla se levantó y quedó derecha, y vuestras gavillas estaban alrededor y se inclinaron a la mía. Oiga, el sueño que tuvo, ¿no? Tenía una gavilla en su mano y se puso derechita. Y las gavillas de los hermanos de aquellos, ¿cierto?, que estaban ahí, se inclinaron las gavillas hacia la de él. Raro el sueño, ¿no? Pero así fue. Y respondieron sus hermanos: ¿has de reinar tú sobre nosotros o has de dominarnos? Y lo aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Otro día José tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño. Vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti? Y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en esto. Oiga, los sueños que tuvo José, hermano. Y él, cuando le contó al padre y a los hermanos, dijo: ¿cómo yo, tu madre y tu hermano lo vamos a inclinar a ti? ¿Acaso tú vas a ser rey? ¿Vas a reinar alguna parte? Oiga, era un niño, un joven, ¿no? Pues 17 años tenía José. Pero los hermanos planearon algo, hermano. Planearon algo de hacer con él. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Él respondió: muy bien. Israel le dijo: ve y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Anda a ver a tus hermanos. Fíjate qué es lo que están haciendo, cómo están las ovejas, y tú me traes las noticias a mí. O sea, José, aparte de que era regalón del papá, era como, a ver, ¿cómo le dicen? Un poquito medio, ¿cierto? Hablaba un poquito, le iba a pasar la noticia al papá, cómo estaban los hermanos. Digamos, era medio copuchontito, parece, ¿no? ¿Cierto? Un hombre encontró a José perdido por el campo y le preguntó: ¿qué busca? Él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me digas dónde están. Este hombre respondió: ya se han ido de aquí, les oí decir, vamos a Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. Eso planearon los hermanos.
matar a su propio hermano, a José. Proyectaron matarlo. Dijeron, ahí viene el soñador. Así le decían, el soñador. Ahí viene el soñador. Ahora pues matémoslo y echémoslo en alguna cisterna. Y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de su sueño. Eso planearon, hermano. Matar a su hermano, echarlo a una cisterna y después decirle al papá que una bestia se lo había devorado, ¿no? Por eso, querido hermano, nosotros tenemos que reflejarlo mucho en Cristo Jesús. Reflejarlos en Dios. Oiga, a propósito de reflejarlo, la ley de Dios es como un espejo donde nos muestra los defectos de nuestros caracteres. Es como un espejo, la ley de Dios nos muestra el reflejo de nuestros caracteres. La ley de Dios es el espejo que le muestra al hombre los defectos de su carácter. Pero a los que se complacen en la injusticia, no les es agradable ver su deformidad moral. No aprecian a este fiel espejo porque le revela sus pecados. Por lo tanto, en vez de entrar en guerra contra sus mentes carnales, combaten contra el espejo verdadero y fiel que les dio Jehová, precisamente con el propósito de que no sean engañados, sino para que se les revelen sus defectos de carácter. La historia de la redención, tomo 3, página 1870, no, el año 1870. En la medida de las oportunidades que se le ofrecen, cualquiera que haya recibido la luz de la verdad carga con la misma responsabilidad que el profeta de Israel, a quien fueron dirigidos estas palabras. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los apercibirás de mi parte, diciendo, yo al impío de cierto morirá. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Ezequiel 33, 7. Ezequiel 33, 7. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de su mano y dijo, no lo matemos. Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, con el fin de librarlo de sus manos y volverlo a su padre. Eso le dijo Rubén, hermano. No maten al hermano. Échenlo ahí nomás, que quede encerradito ahí en la cisterna, que no pueda salir. Cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que vestía, la que le había hecho su padre, hermano. Con cariño se la había hecho. Se veía diferente a los hermanos, ¿no? Lo tomaron y lo echaron a la cisterna que estaba vacía, sin agua. Ahí lo echaron. Entre todos lo tomaron seguro y lo echaron ahí, ¿no? Y se sentaron a comer. Alzando los ojos, vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galaad con aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Venía una patrulla, ¿no?, de ismaelitas pasando. Ellos estaban comiendo. Y vamos a ver qué es lo que pasó, pues, hermano. ¿No?
José estaba dentro de la cisterna. Hermano, el tiempo de gracia se acaba. El tiempo de gracia ahora. Ahora es tiempo del tiempo de gracia, hermano, donde debemos de prepararnos para el cielo ahora. No negar a Jesús, hablarle a la gente de Jesús. Ahora, precisamente ahora, en nuestro tiempo de gracia, en que nos hemos de preparar para el cielo. Cristo dio su vida para que pudiésemos tener este tiempo de gracia. Satanás se esforzará por dominarnos. Obra con poder para llevar a los hombres a quedar absortos en el logro de dinero. Idea muchas clases de entretenimiento a fin de que sus mentes puedan estar ocupadas con los placeres mundanos. Las señales de los tiempos de rápido cumplimiento declaran que el gran día del Señor está sobre nosotros. Mensaje adventista. No debemos descansar en la idea de que porque somos miembros de la iglesia ya estamos salvos. Cuidado, hermano. Podemos pensar aquello que estamos salvos porque pertenecemos a la iglesia o estamos en la iglesia. Mientras no damos evidencia de que nos estamos comportando a la imagen de Cristo, mientras nos aferramos de nuestros antiguos hábitos e introducciones en nuestra trama, las hebras de las ideas y las costumbres del mundo. ¿No, hermano? Mientras estemos ahí, no se puede. No podemos prepararnos. Maranata, el Señor viene, página 55.2. ¿Qué pasó con José? ¿No? Y venían, ¿no?, los ismaelitas. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? ¿Qué ganaban ellos? Nada. Todo lo contrario, hermano. Iban a tener una conciencia intranquila. Vendámoslo a esos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Su propia sangre y planearon venderlo, primero matarlo y después venderlo, hermanos queridos. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, hermano, 220 gramos, 200, por nada. Y llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no está. Y yo, ¿a dónde iré yo? Oiga, hermano, nosotros tenemos que consagrarnos plenamente a Dios. Y a veces nosotros tenemos mucha culpa de lo que nos pasa a nosotros, hermanos queridos. Mucha culpa. No culpemos a Dios porque Dios no tiene culpa. Por ejemplo, las enfermedades que nos llegan son por causa de nosotros mismos, hermanos. Y por consecuencia del pecado. Pero nosotros tenemos culpa. Miles que están enfermos y muriendo alrededor de nosotros podrían estar bien y vivir si quisieran, pero su imaginación se lo impide. Temen que empeorarán si trabajan o hacen ejercicio, cuando ese es exactamente el cambio que necesitan hacer para mejorar. Sin eso nunca mejorarán. Deben ejercer fuerza de voluntad, elevarse por encima de sus dolores y su debilidad, dedicarse a una actividad útil
y olvidarse de sus espaldas, costados, pulmones y cabeza dolorida. Si no ejercitan todo el cuerpo o una parte de él, caerán en una condición morbosa. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 323.2. Sí, hermano, a veces nosotros tenemos la culpa y el enemigo nos mete cosas porque es astuto. Y el enemigo ha tratado de destruir la ley de Dios desde el principio, hermano, y nunca va a dejar de hacerlo hasta que Cristo venga. Nunca. Siempre va a tratar de violar la ley de Dios. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. En eso ha consistido, hermano, en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra, engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos, el resultado final será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. Conflicto de los siglos, páginas 54 y 631.1. Sí, hermano, estamos siendo atacados por el enemigo. Entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito, tiñeron la ropa con sangre y enviaron la túnica de colores a su padre con este recado, hermano. Esto hemos hallado. ¿Reconoce si es la ropa de su hijo? De su hijo, no dijo la ropa de nuestro hermano, de su hijo. Y él la conoció y dijo, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Eso pensó el padre, hermano. Lo engañaron los hijos. Entonces Jacob rasgó su vestido y se enlutó por su hijo. Durante muchos días se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo, tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo, y lo lloró su padre. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oiga, hermano, engañar al propio padre, eran malos los hermanos, pero no vamos a seguir, pues aquí termina esto, pero sigue otro capítulo, ¿cierto? ¿Cómo tuvo José? ¿Qué pasó José? José tuvo bendiciones de parte del Señor. Claro, hermanos queridos, donde anduvo, Dios lo bendecía porque era correcto, era fiel a Dios. Hermano, lo voy a dejar con un cantito ahora, ¿ya? Con un cantito para que lo escuchen mientras, y ahí después vamos a ¿ya? A orar, lo vamos a despedir. Su amor
Bien, traían en silencio, era el himno que escuchábamos. Ahora vamos a orar. Fue corta la predicación, pero vamos a orar. Ya, oremos. Bendito Dios, te damos gracias en primer lugar por haber predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y no permitas que lo separemos de ti. Ilumínalo, bendícelo y haz tu voluntad. Que Dios, Señor, esté con nosotros, que esté con los que se conectan, con los enfermos, con los necesitados. Hoy día empieza una campaña de Semana Santa en la iglesia. Acompáñalo. Que tú, Señor, seas con nosotros. Querido Dios, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, ven para acá. Estoy con un hermano amigo aquí, ¿ya? Yo lo invité para acá, que venga a estar conmigo y él está acá. Así que, miren, si Dios quiere, si Dios lo permite, el miércoles lo juntamos a las 6:30. Son 4 días seguidos que yo predico para la Semana Santa. Miércoles, jueves, viernes y termino el sábado a la 1. Así que quedan cordialmente invitados del miércoles, jueves, viernes y sábado. Que Dios lo ayude, que Dios lo bendiga. Es mi deseo y oración en esta hora.